escuchan? Sí, sí los escucho. Sale, seguimos. Nos quedamos en esta parte, en la cual se menciona que de aquellas pacientes que presentaron una miocardiopatía dilatada en un embarazo posterior van a tener un 33% de probabilidades de recaer. Por eso se menciona que un tercio de aquellas mujeres que tienen antecedentes de miocardiopatía dilatada tienen una recaída y el 20% de estas tienen el riesgo de caer en un empeoramiento que se define por el deterioro de la función ventricular. ¿Soy yo o ya no se escucha nada? Yo no se escucha. Yo tampoco escucho. No se escucha. Disculpen. Decía que la displasia ventricular derecha ritmogénica va a ser un reemplazo progresivo del miocardio del ventrículo derecho por un tejido adiposo y fibroso. Esto va a causar taquirritmias ventriculares que pueden llevar a la muerte súbita. Por ello, no se recomienda el embarazo. Por otro lado, tenemos a la miocardiopatía restrictiva, en la cual tampoco se aconseja el embarazo. Es hereditaria y se debe a un patrón de llenado ventricular, en el cual la contracción del músculo cardíaco es precipitada, lo que lleva a un aumento de presión y a una rigidez miocárdica mucho antes de que se complete el llenado ventricular. Por ello, solo permite un pequeño volumen de llenado, lo que disminuye el gasto y por eso no se aconseja el embarazo. Y finalmente, la última que mencionaba el Williams es la miocardiopatía de Takotsubo, la cual es una inflamación de la pared apical del ventrículo derecho. Ahora, hablando de la insuficiencia cardíaca, vamos a tener que esta va a iniciar usualmente a finales del segundo trimestre, a principios del tercer trimestre y durante el periparto. Esta se va a presentar principalmente debido a que hay complicaciones obstétricas, las cuales contribuyen o precipitan dicha insuficiencia. Uno de los casos más particulares o los que se ven más es cuando existe una cardiopatía preexistente, la cual no está dando síntomas. Sin embargo, la paciente desarrolla preeclampsia o en dado de que la paciente tenga hipertensión arterial sistémica crónica y presente preeclampsia, puede desencadenar lo que sería la insuficiencia. Las pacientes que presentan el problema de insuficiencia cardíaca no soportan un alto gasto cardíaco, tampoco la hemorragia, la anemia y pues entendamos que tampoco el aumento de la carga del trabajo cardíaco o en caso de que se presente una infección o un síndrome séptico, es decir, todas aquellas condiciones que conlleven a un aumento o a un estrés sobre el gasto cardíaco, pues por obvias razones, dichas pacientes se van a encontrar en peligro
si presentan una insuficiencia cardíaca. Hablando del diagnóstico, podemos tener que haya un inicio gradual en el cual los síntomas se van a presentar de forma gradual, como ya dije, o que se presente un edema pulmonar relámpago. ¿Por qué relámpago? Pues porque se va a presentar de forma súbita. Los síntomas más comunes van a ser la disnea, la ortopnea, palpitaciones en los cambios de posición, dolor subesternal, una tos nocturna o una tos al presentarse la paciente en el momento de dormir. A los hallazgos podemos tener estertores bivasales persistentes, un edema progresivo, hemoptisis, taquipnea o taquicardia. En cuanto a la insuficiencia aguda, vamos a tener una insuficiencia sistólica, una fracción de eyección menor al 45%, un acortamiento de FC del 30% y una dimensión sistólica final de 2.7 centímetros. También podemos realizar una radiografía de tórax en la cual vamos a ver cardiomegalia y edema pulmonar. Bueno, el manejo lo vamos a dividir como en tres categorías. El edema pulmonar se va a manejar con diuréticos. Por otro lado, la hipertensión la podemos manejar con hidralazina. Y tras el parto con IECAS. Tanto la hidralazina dada para la hipertensión como los diuréticos dados para el edema pulmonar van a ayudar a reducir la poscarga. En cuanto al tromboembolismo, vamos a poder dar heparina profiláctica. Ahora, hablando de la endocarditis infecciosa, vamos a tener, primero que nada, que aquellas pacientes que presentan un mayor riesgo son aquellas que tienen un consumo de drogas intravenosas, una enfermedad valvular, lesiones cardíacas congénitas o endocarditis bacteriana subaguda. Por obvias razones, podemos identificar solamente a aquellas pacientes que tienen un consumo de drogas, el cual va a estar relacionado hasta en un 14% del total de todas las endocarditis infecciosas. También van a presentar este mismo riesgo aquellos pacientes que son sometidos a cateterismo. En un 26% del total de los casos, el patógeno va a ser Staphylococcus aureus. Por otro lado, en el caso de la enfermedad valvular, va a ser causado principalmente por la enfermedad reumática, que va a ser un total de el 12% de los casos. Y en las lesiones cardíacas congénitas van a causar hasta un 12% del total de las endocarditis infecciosas. Por otro lado, las endocarditis bacterianas subagudas van a ser infecciones de baja virulencia en la cual se va a presentar una lesión estructural subyacente. ¿Cuáles van a ser los principales patógenos? Streptococcus viridans, estafilococos y algunos enterococos. Van a causar hasta un 23% de las endocarditis infecciosas. Ahora, al ver los síntomas, vamos a tener que el principal es la fiebre con escalofríos.
que se va a presentar entre un 80 y 90% del total de los pacientes. Un soplo a la auscultación, que se va a presentar en un 85% de los pacientes, y manifestaciones de lesiones embólicas, como puede ser la pérdida de sensibilidad en algunos miembros. Además de esto, tenemos anorexia. También tenemos que se pueden presentar anorexia, fatiga, los síntomas constitucionales, dolor torácico o abdominal, ciertos cambios neurológicos que también pueden ser signos de manifestaciones de lesiones embólicas, isquemia en algunas extremidades y la presencia de petequias. También podrían presentarse anemia y proteinuria. Además de esto, tenemos que ver que es poco frecuente en el embarazo, ya que solamente existe una incidencia de 1 en 16.000 casos. Por otro lado, la mortalidad es de 2 pacientes de cada 7, o lo que es igual, entre 23% a 35% del total de los pacientes. Para lo que sería el diagnóstico, vamos a tener a los criterios de Duke, los cuales están aquí. Tenemos criterios mayores y criterios menores. En los criterios mayores tenemos los hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa, como pueden ser los microorganismos típicos que son compatibles con esta enfermedad, los cuales ya mencioné, que serían los estreptococos, estafilococos o ciertos enterococos, aunque son más probables de encontrar los estreptococos y estafilococos, principalmente viridans y aureus. O también microorganismos compatibles con endocarditis infecciosa en hemocultivos persistentemente positivos, definidos como 2 muestras de hemocultivo positivo tomados de forma separada en un lapso mayor a 12 horas, o todos los cultivos positivos de 3 o la mayoría de 4 hemocultivos separados. Por otro lado, tenemos también que otro criterio va a ser la evidencia de compromiso endocárdico, con un ecocardiograma positivo para endocarditis infecciosa debido a masas intracardíacas oscilantes, abscesos o nuevas dehiscencias de una válvula protésica. También podemos hablar de una nueva regurgitación valvular o el empeoramiento de una que ya preexista. Por otro lado, los criterios menores va a ser la predisposición por ciertas cardiopatías congénitas o por el uso de drogas endovenosas, o también como podría ser en el caso de aquellos pacientes que han sido sometidos a un cateterismo. La fiebre con una temperatura mayor a 38 grados centígrados, fenómenos vasculares que son por ejemplo, embolia arterial mayor, infartos pulmonares sépticos, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival y lesiones de Janeway. Fenómenos inmunológicos, evidencia microbiológica y hallazgos ecocardiográficos compatibles con endocarditis infecciosa. Bueno, ¿qué cosa va a requerir? 2 criterios mayores, o 1 mayor y 3 menores, o 5 criterios menores. También tenemos que la asociación, hablando de las embarazadas principalmente, sabemos que se someten a profilaxis odontológica. Hablando de esto, la Asociación Americana del Corazón tiene que la profilaxis bucal tiene que realizarse a toda aquella embarazada que tenga una válvula protésica, que haya tenido una endocarditis previa, que tenga un defecto cardíaco crónico o que haya tenido una valvulopatía tras un trasplante. En todos estos casos se deben realizar profilaxis bucal antes de lo que sería la atención odontológica.
Ahora, hablando de las arritmias, vamos a tener que el aumento de las arritmias tiene distintas explicaciones o mecanismos. Tienes 10 minutos para concluir este tema, ¿eh? Así que dale velocidad. Ok. Diversos mecanismos, como podrían ser que debido al aumento de estradiol y progesterona, los cuales son proarrítmicos, aumentan el número de receptores adrenérgicos en el miocardio, lo que ocasiona que haya una mayor excitación de este, provocando obviamente las arritmias. Por otro lado, podría hacer el ascenso fisiológico del FC o una hipocalcemia leve. Hablando de el que es más común, que es la taquicardia supraventricular, el aleteo, la fibrilación auricular paroxística y las taquicardias ventriculares. Ahora, hablando de las bradirritmias, en la mayoría de los casos va a ser causado o va a tener como explicación a que exista un marcapasos. Debido a esto, menciona el Williams que deben tomarse diversas consideraciones en el momento de la cirugía en caso de que sea un parto por cesárea, debido a que va a ser lo electivo. Se debe considerar para la electrocirugía utilizar un bisturí armónico, es decir, que tenga ambos polos, un bipolar, o porque aquellos bisturís eléctricos o que tienen una corriente dispersa podrían generar una quemadura en el miocardio en aquel punto en el que el marcapasos se une con el músculo cardíaco. Además de esto, se tienen que tener consideraciones anteriores a la cesárea debido a que puede presentarse un bloqueo cardíaco completo. Sin embargo, las bradirritmias son compatibles por el embarazo, aunque es probable que se presente síncope. En caso de que se presente síncope durante el parto, se va a necesitar de una estimulación externa. Hablando de la taquicardia supraventricular, vamos a tener que va a tener una incidencia de 24 entre cada 100.000. El 20% se va a exacerbar durante el embarazo y el parto. Y vamos a tener que el promedio de taquicardias va a ser mayor en aquellas pacientes embarazadas que aquellas pacientes que tienen taquicardia supraventricular y no lo están, debido a que las embarazadas van a presentar un promedio de 186 latidos por minuto, mientras que las que no lo están van a presentar 166 latidos por minuto. ¿Cómo se puede manejar? Primero que nada, ante la presencia podemos recurrir a las maniobras vagales, al masaje carotidio y a la incitación del reflejo nauseoso. Si no, podría, ya hablando de lo que sería la terapia medicamentosa, tenemos la adenosina, que es un nucleótido endógeno de acción corta que va a bloquear la conducción nodal atrioventricular, la cual puede ser segura o es segura para la cardioversión. En dado caso, podemos ocupar también amiodarona, procainamina, verapamilo o metoprolol. Tenemos que tener en cuenta también que el síndrome de Ward-Parkinson-White puede predisponer a el SBT. De todas las pacientes, el 50% va a debutar durante el embarazo y van a tener un riesgo mayor aquellas que presenten un defecto del tabique intraventricular. Buscando la etiología, podemos ver que puede ser causado por toxicidad por fármacos, por trastornos electrolíticos o por anomalías cardíacas. También por embolia pulmonar o por hipertiroidismo, hablando de aquellas que son reversibles a largo plazo. La taquicardia ventricular va a ser poco frecuente en mujeres
jóvenes sin cardiopatía previa, la anestesia podría precipitarla, llevando a un infarto al miocardio. Por ello se recomiendan beta bloqueadores. Sin embargo, ocasionalmente es causada por una displasia ventricular derecha, en la cual se va a necesitar una cardioversión de emergencia. Por otro lado, hablando del intervalo QT prolongado, puede conducir a una condición que llega a ser mortal, que es el torsades de Points. Le van a predisponer los eventos postparto y el riesgo va a aumentar con el uso de acitromicina, eritromicina y claritromicina. En caso de que vayamos a dar esos antibióticos a la paciente, y se pueden utilizar beta bloqueadores y propanolol para disminuir el intervalo QT prolongado. Hablando de las enfermedades de la aorta, tenemos la disección aórtica, la cual puede ser causada por un síndrome de Marfan o una coartación aórtica. Y también tenemos al Ehlers-Danlos, que es la válvula aórtica tricúspide. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Dolor severo en el tórax, disminución o desaparición de los pulsos periféricos, una radiografía de tórax anormal y va a ser corroborada con angiografía aórtica o con una sonografía, principalmente la primera. También va a haber una disminución de la tensión arterial. Además de esto, si son disecciones proximales, se debe recurrir a la resección de la válvula, según mencionaba el Williams, y a una sustitución protésica. Vamos a ver que van a comenzar como un desgarro en la íntima, seguido de una hemorragia en la capa media, y finalmente con la ruptura de las paredes de la aorta. Una de las causas, como ya dije, es el síndrome de Marfan, el cual todos sabemos que es un trastorno del tejido conectivo debido a la debilidad generalizada de los tejidos conectivos. También se pueden presentar laxitud articular y escoliosis. Esta debilidad del tejido conectivo puede llevar a complicaciones cardiovasculares sumamente peligrosas, como son la endocarditis infecciosa, un prolapso de la válvula mitral o una insuficiencia cardíaca. Es causante de la dilatación aórtica progresiva, que se va a unir a la insuficiencia valvular aórtica y puede llevar a la disección de dicho aneurisma. En el embarazo, se hizo un estudio en el cual en 399 partos hubo 6 disecciones aórticas y una muerte. La raíz aórtica normalmente mide 2 centímetros. Durante el embarazo se expande ligeramente, sin embargo, aquellos pacientes con síndrome de Marfan pueden presentar un diámetro de 4 a 4.5. En caso de que exceda 4 centímetros de diámetro, el Williams refiere una reparación profiláctica. Si en las mediciones ecográficas la raíz aórtica está entre 1 y 2 centímetros, no se debe proceder a ninguna reparación profiláctica y solamente se van a dar beta bloqueadores profilácticos. Debido a los aneurismas aórticos durante el parto, se va a optar por la cesárea electiva. En caso de que sea vaginal, se va a proporcionar anestesia regional y va a ser asistido durante la segunda fase. Y solamente va a ser seguro el parto vaginal si la raíz aórtica es menor a 4 centímetros. Hablando de la coartación aórtica, va a ser una lesión rara en la cual la aorta se va a estrechar anormalmente durante su curso. Las complicaciones son su rotura o una endocarditis bacteriana. También puede
ser complicado por la hipertensión grave de larga evolución o una insuficiencia cardíaca congestiva. Esta estrechez de la aorta va a causar la existencia de una circulación colateral por encima que va a remodelar y expandir toda la vasculatura, como es posible ver con la hipertrofia de las arterias intercostales, que en la radiografía de tórax se ve como la erosión de los márgenes costales. Ahora, hablando de la enfermedad isquémica cardíaca, el diagnóstico de infarto agudo al miocardio durante el embarazo se da por la presentación clínica, los cambios característicos en el electrocardiograma, las evidencias de necrosis miocárdica, también reflejada por los niveles elevados de troponina sérica. Tiene una tasa de mortalidad mucho más alta en aquellas pacientes que están embarazadas comparada con aquellas que no lo están, y la tasa de mortalidad de embarazadas va a subir hasta 5.1%. Usualmente las mujeres sufren un infarto 2 semanas antes del parto. Aquellas van a tener un riesgo de muerte especialmente alto debido a la mayor demanda miocárdica durante el trabajo de parto. Y en este cuadro, en este diagrama, tenemos el manejo. En el cual, si es de bajo riesgo, lo vamos a manejar con ácido acetil salicílico, clopidogrel, heparina, enoxaparina, nitroglicerina o beta bloqueadores. Alto. Se acabaron los 10 minutos. Okay. Hasta ahí nos vamos a quedar con este tema porque ya se está prolongando demasiado. Y sigue el bloque C, ¿no? Entonces, bloque C, por favor. Sí, doctora, buenos días. Continuaríamos con oligodramnios y polidramnios, mi compañera Paloma Lugo y yo. Necesito que se vayan rápido, ¿eh? Ok. Entonces me van a ayudar a proyectarlos. César. La siguiente, por favor. Bueno, quisiera empezar con el tema pues de oligodramnios y polidramnios, hablando un poquito sobre el líquido amniótico y pues quisiera empezar de esta manera leyendo pues una frase que escribió Williams allá en 1903 y él decía que en general se está de acuerdo de que el líquido amniótico representa en gran medida una transudación de los vasos maternos, pero muchas autoridades consideran que una parte de él se deriva de la secreción urinaria del feto. Para cuando Williams escribió pues esta frase, que es en 1903, no se creía que el riñón fetal fuera funcional, pero pues fue a partir de ese momento en donde se ha conocido mucho de este complejo multifuncional que es el líquido amniótico. El líquido amniótico va a tener pues diferentes funciones durante el embarazo y es que la respiración fetal de este mismo, del líquido amniótico, va a ser necesario para un correcto crecimiento del pulmón, así como la deglución fetal del líquido amniótico va a permitir el desarrollo del tracto gastrointestinal y que el líquido amniótico va a formar pues una cavidad física necesaria para que el feto tenga pues movimiento, lo cual
va a propiciar pues una maduración neuromusculoesquelética, así como también pues el líquido amniótico va a proteger al cordón umbilical pues de alguna compresión que si se llegase a dar, así como también va a proteger al feto del trauma. Y no está de más pues decir que el líquido amniótico incluso tiene propiedades bacteriostáticas. Entonces, las anomalías del volumen del líquido amniótico pueden ser o bien resultado de una patología fetal o de una patología placentaria, lo que nos va a indicar pues un problema ya sea en la producción de fluidos o en su circulación, como pues más adelante vamos a ver. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál va a ser el volumen normal del líquido amniótico? Por lo regular, el volumen del líquido amniótico va a alcanzar 1 litro hacia las 36 semanas de gestación y posteriormente va a empezar a decrecer hasta menos de 200 mililitros, mencionaba las 42 semanas de gestación. Pero si nosotros queremos ser más específicos, podemos observar en el cuadro 21.1, de acuerdo a las semanas de gestación, cuál va a ser pues el volumen de líquido amniótico normal, ¿no? Esperado para esa edad de gestación. A las 16 semanas de gestación se va a contar con un volumen de 200 mililitros. A las 28 semanas de gestación, ¿se movió? A las 28 semanas de gestación se va a contar con alrededor de 1000 mililitros de líquido amniótico y posteriormente a las 36 semanas de gestación vamos a observar que el líquido amniótico va a comenzar a decrecer, ¿no? Y pues el volumen va a ser alrededor de 900 mililitros y a medida que avanza a las 40 semanas de gestación, pues el volumen de líquido amniótico va a seguir reduciéndose, teniendo pues un total de 800 mililitros de líquido amniótico. Entonces, a la disminución del volumen de líquido amniótico normal se va a denominar oligodrapnios. Y por su parte, al aumento o al exceso de volumen de líquido amniótico se le llama hidrapnios o polidrapnios, y mencionaba que este exceso tiende a ser igual, o más de 2 litros pues, de líquido amniótico. Hay casos en los cuales pues este exceso de líquido amniótico suele ser mucho y se han reportado hasta 15 litros acumulados, mencionaba. Entonces, estas aberraciones en el volumen pues, del líquido amniótico, tanto bajas como el oligodrapnios, como altas, como en el polidrapnios, van a estar asociadas con resultados pues adversos durante el embarazo. Se comparó o se hizo un estudio en las cuales compararon pues embarazos en donde el volumen de líquido amniótico era normal con embarazos con oligodrapnios y se observaron pues tasas más altas en los embarazos con oligodrapnios de inducción de parto, de muerte fetal, de frecuencia cardíaca fetal no segura, del ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, del síndrome de aspiración de meconio y de muerte neonatal. Por su parte, en el hidrapnios o polidrapnios también se observaron pues tasas más altas de problemas maternos, entre los que incluye pues diabetes materno, hipertensión inducida por el embarazo, como ejemplos, y de complicaciones obstétricas, ya sean presentaciones pues anormales fetales, parto prematuro y mencionaba también pues anomalías fetales, ¿no? No está de más mencionar que en el caso del polidrapnios se mencionaba que la más frecuente pues era el polidrapnios crónico, que como su nombre lo dice, pues aquí va a haber un aumento gradual de este volumen excesivo, va a ser gradual. En comparación con el polidrapnios agudo, que como su nombre lo dice, pues el volumen o el aumento del volumen excesivo
aquí va a ser en un periodo de tiempo relativamente corto. La siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora, ¿cuáles van a ser las fuentes del líquido amniótico? ¿Cuáles son las fuentes que van a componer el líquido amniótico? Bueno, pues estas van a variar dependiendo del periodo en cual se encuentre el feto. Ya sea porque va a ser diferente en el periodo embrionario en comparación con el periodo fetal temprano, medio y tardío, ¿no? Hablando del primer periodo, pues bueno, se puede decir que el embrión aquí en esta etapa va a residir entre dos sacos que van a ser pues la cavidad exocelómica y la cavidad pues amniótica interna, que ambos sacos van a contener un líquido o un fluido que va a ser mayor en relación al tamaño del embrión. Y hablando pues primeramente de lo que es la cavidad exocelómica, vamos a denominar esta pues como un espacio que se encuentra entre el amnios y el corión. Y esta va a comenzar su llenado pues de líquido celómico a partir de la 7ª semana de gestación, alcanzando pues un volumen máximo alrededor de la 10ª semana de gestación y posteriormente va a comenzar a disminuirse hasta desaparecer a las 12 y a las 14 semanas pues de gestación. La razón por la cual se elimina este líquido celómico pues no se sabe, pero se refiere que probablemente tanto el líquido como los solutos de este líquido celómico atraviesen pues lo que es el amnios y se dirijan hacia la cavidad amniótica. Ahora, se mencionaba que el líquido celómico va a ser similar o va a tener una composición similar a lo que es pues el plasma materno. Y debido a esta composición similar, se puede pensar que la fuente del líquido celómico puede provenir o proviene de lo que es el plasma materno, aunque también se mencionan pues otras fuentes como aquellas derivadas de las secreciones de la glándula endometrial. Ahora, hablando de la cavidad amniótica, esta, pues como su nombre lo dice, va a contener lo que es el líquido amniótico y este líquido amniótico tiende a aumentar antes de la transición del periodo embrionario pues al periodo fetal. Y este aumento se va a llevar a cabo en las 10 semanas de gestación. Se mencionaba que el líquido amniótico en este periodo fetal temprano pudiese provenir de 3 fuentes. Una sería de la superficie embrionaria de la placenta, otro sería del transporte desde el comportamiento materno a través del amnios y otro sería pues que pudiera derivar de las secreciones de la superficie del cuerpo del embrión. Entonces ya vimos cuáles podrían ser las fuentes del líquido amniótico en el periodo embrionario, aquellas derivadas pues de la cavidad exocelómica, del líquido celómico o de la cavidad amniótica, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en el periodo fetal temprano, aquí pues la orina fetal ya comienza a atravesar pues lo que es la cavidad amniótica. El feto también ya comienza a tragar el líquido amniótico y sus pulmones pues ya van a empezar a secretar líquido hacia la cavidad amniótica, ¿no? Aunque se dice que aquí pues los flujos diarios de volumen van a ser bastante pequeños comparados con el periodo fetal medio y tardío. Y a medida que va avanzando pues la gestación, a medida que va avanzando el embarazo, 4 fuentes se vuelven pues las vías principales de la regulación del líquido amniótico, algunas ya mencionadas en el periodo fetal materno, pero pues aquí ya lo hacen en mucho mayor cantidad o se vuelven
pues importantes, ¿no? La primera, y por mencionar, es la micción fetal. La micción fetal va a ser la principal fuente de líquido amniótico en la segunda mitad del embarazo, y se menciona que esta podría rebasar más de los 1000 mililitros diarios al término de la gestación. Y pues esta es la principal fuente de producción, ¿no? de líquido amniótico. Se habla de una propiedad que tiene el líquido amniótico, y esta es su hipotonicidad. ¿Y qué es esta? La hipotonicidad, la responsable de la transferencia significativa de fluido pues intramembranoso a través y hacia los vasos fetales de la superficie de la que se encuentran en la placenta. Y esta transferencia va a alcanzar los 400 mililitros diarios, y esta va a ser el segundo pues regulador del volumen de líquido. También se habla de la secreción pulmonar fetal, ¿no? Que esta va a ayudar o va a ser una vía encargada de la producción de líquido amniótico, aunque en menor cantidad, pues en comparación con la micción fetal, alrededor de unos 350 pues, mililitros diarios. Y también mencionaba a la deglución fetal como la principal fuente de reabsorción de líquido amniótico, teniendo o deglutiendo alrededor de 500 a 1000 mililitros, mencionaba. Entonces aquí podemos ver cómo 4 vías son las principales fuentes en la regulación del volumen de líquido amniótico, ¿no? En la siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿cómo va a estar compuesto lo que es el líquido amniótico? El líquido amniótico va a reflejar una combinación tanto del líquido pulmonar como de la orina, como anteriormente pues lo mencionábamos. Y el líquido amniótico, su mayor parte, el 98% de este va a estar formado por agua, y el 1 al 2% de esta por sólidos. Dentro de los sólidos se incluye a carbohidratos, a lípidos, a proteínas, a fosfolípidos y a sustancias químicas como ácido úrico, urea, creatinina, pigmentos, también mencionaba, enzimas, y bueno, así como también pues iba a tener una variedad, podría contener una variedad de células fetales. También mencionaba que podría contener cabello, células sanguíneas, células desprendidas de amnios, incluso meconio. El líquido pulmonar, por su parte, iba a aportar lo que es fosfolípidos y surfactantes, y la orina pues va a aportar lo que es la urea. Se mencionaba, y pues como un dato, que en casos en que el peritoneo estuviera expuesto, como por ejemplo el onfalocele, aquí gran cantidad de la alfa-fetoproteína se iba a derivar hacia el líquido amniótico. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo nosotros podemos medir el líquido amniótico? Bueno, van a ver o existen pues 2 métodos, ¿no? Uno pues sería invasivo a través de la medición directa, que también mencionaba métodos de disolución, que más que nada se usan pues en casos de investigación, pero pues no está de más mencionarlos, que por ejemplo en el método de disolución mencionaba que aquí se iba a añadir un pigmento como el aminopiruvato, y que este pigmento se iba a inyectar hacia la cavidad amniótica, y se iba a inyectar a la cavidad amniótica, y que después se iba a extraer un volumen de este líquido amniótico para ver pues la concentración del pigmento, ¿no? Entonces, a través de la concentración se podía medir lo que es el volumen del líquido amniótico, pero pues también existen otros métodos cuantitativos no invasivos, que es pues se realiza a través del índice de líquido amniótico, en el cual pues este se basa al calcular la suma de las mediciones verticales
de las acumulaciones más grandes de cada uno pues, de los cuadrantes uterinos equivalentes. Y mencionaba que si a la sumatoria de excedía los 24 centímetros, podíamos nosotros diagnosticar lo que es polidramnios. Entonces, mi compañera a continuación les va a hablar un poquito sobre el índice de líquido amniótico. ¿Ya se ve la pantalla? No veo. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la evaluación ecográfica de el líquido amniótico. Bueno, como mencionó mi compañera Melissa, para evaluarlo o medir lo que es el volumen real del líquido amniótico, normalmente esto se hace solamente para investigaciones. En realidad, en la práctica, para medir lo que es el líquido amniótico se hace a través de una evaluación ecográfica. Para esto vamos a tener dos técnicas semicuantitativas. La primera va a ser la bolsa de mayor contenido de líquido amniótico, perdón, la bolsa de mayor contenido de líquido. Permítame. A ver. Y la otra va a ser el índice de líquido amniótico, o también llamado AFI por sus siglas en inglés, o ILA, que es índice de líquido amniótico. Es muy importante que estas mediciones sean parte o un componente esencial dentro de lo que son las evaluaciones ecográficas durante el segundo o tercer trimestre, sobre todo pues para llegar a un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Ahora bien, para que una bolsa amniótica pueda ser correcta para una evaluación o para una medición, es necesario que ésta tenga mínimo lo que es 1 centímetro de ancho. Ahora bien, dentro de lo que es la evaluación ecográfica, lo que son las partes fetales o los lazos del cordón umbilical no van a estar incluidos dentro de la medición. Entonces, hablando de la primera forma semicuantitativa de medir el líquido amniótico a través de ecografía, esta va a ser la bolsa simple de mayor contenido. Otros nombres, otros sinónimos de este tipo de medición va a ser la bolsa vertical máxima o de mayor contenido del líquido amniótico. En este caso, lo que se va a hacer es que al momento de la ecografía vamos a observar a este nivel y vamos a buscar dentro de la bolsa amniótica o dentro del saco amniótico, como lo menciona su nombre, la bolsa de mayor contenido de líquido, es decir, el espacio más grande que exista dentro de la bolsa de líquido amniótico. Aquí, como podemos observar, pues de todo este espacio, este va a ser el lugar donde vamos a tener la bolsa de mayor contenido de líquido. Para que nosotros podamos decir que una medición es normal, es que esta bolsa de mayor contenido de líquido va a medir entre 2 a menor a 8 centímetros. Si nosotros tenemos un rango menor a esto, podemos decir que estamos en presencia de un oligohidramnios, o si tenemos un rango mayor a 8 centímetros, podemos decir que estamos en presencia de un hidramnios, o el hidramnios es un sinónimo de polidramnios, es decir, mayor contenido de líquido amniótico. Ahora bien, mencionaba el libro que incluso en embarazos gemelares o en embarazos numerosos, igual la bolsa de mayor contenido de líquido va a ser evaluada en cada una de los sacos gestacionales. Sin embargo, el rango va a ser exactamente el mismo, es decir, de 2 a menor a 8 centímetros. Esta sería la bolsa simple de mayor contenido. Aquí tenemos, esta va a ser una imagen sonográfica de la medición de la bolsa simple de mayor contenido de líquido, y así es como se ve pues en una ecografía. Ahora bien, la otra forma semicuantitativa de medir el líquido amniótico va a ser a través de
el índice del líquido amniótico. A pesar de que las dos formas de medir el líquido amniótico son correctas, normalmente se llega a usar un poco más lo que es el índice del líquido amniótico, sí, porque pues es parte de la otra la vamos a... Ay. A ver, permítame. Bueno, vamos para poder llevar a cabo lo que es la medición a través del índice del líquido amniótico, también llamado ILA. Lo que primero se tiene que hacer es dividir lo que es el abdomen de la paciente en cuadrantes. Vamos a tener una línea negra que va a dividir lo que es el abdomen tanto en derecho como izquierdo, y vamos a tener la línea umbilical que va a dividir el abdomen en superior e inferior. Por lo tanto, vamos a obtener, como podemos ver en la imagen, 4 cuadrantes. Entonces, para poder llevar a cabo esta medición de la ILA, vamos a medir lo que es la bolsa de contenido mayor de líquido o la bolsa más amplia a nivel vertical de cada uno de los cuadrantes. Esto sería pues a nivel superior, nivel inferior, y entonces vamos a, perdón, a nivel inferior, eso sería a nivel superior, y vamos a medir en cada uno de los cuadrantes cuál es pues el sitio más amplio o la bolsa de mayor contenido de líquido. Y para poder obtener esta ILA, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar cada uno de lo que es el sitio más amplio o el cuadrante más amplio que nos resulte de cada uno de los cuadrantes. Entonces, al sumar la bolsa de contenido de mayor de líquido de cada uno de los cuadrantes, nos va a dar como resultado el índice de líquido amniótico. Ahora bien, los valores normales van a ir desde mayor de 5 centímetros hasta menor a 24 o 25 centímetros. Si nosotros tenemos un rango mayor a este, pues estamos en presencia de un polidramnios, y obviamente al tener un rango menor de 5, pues estaríamos hablando de un oligodramnios. El libro nos mencionaba que pues una referencia importante que podemos tener es que el índice de líquido amniótico va a ser o puede ser 3 veces lo que es la bolsa de mayor contenido de líquido. Y bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es fisiología. Mi compañera Melissa va a continuar con polidramnio. ¿Dudas acerca de la medición? Creo que quedó bastante claro. Son dos formas: índice de líquido amniótico y bolsa mayor o pool mayor. En el índice de líquido amniótico se divide 4 cuadrantes. Si observaron todas las imágenes que puso de la medición, son líneas verticales, no son líneas acostadas, diagonales. La línea tiene que ir vertical. Y como dijo, partes fetales no se deben incluir, ni cordón, ni nada, ¿sale? Debe de verse únicamente líquido. Seguimos. Bueno, hablando de polidramnios o hidramnios, pues habíamos comentado anteriormente que se refiere pues a un volumen excesivo de líquido amniótico, ¿no? Y este estado pues se ha asociado con un mayor riesgo de varios resultados adversos del embarazo, como por mencionar parto prematuro, desprendimiento de placenta, anomalías fetales. Ahora, nosotros debemos de sospechar clínicamente de polidramnios cuando observemos un útero grande para la edad gestacional, es decir, que cuando midamos pues la altura del fondo, esta exceda en 3 centímetros a las semanas de gestación que normalmente pues debería de medir. También el útero puede sentirse lo que es tenso y va a ser difícil de lograr palpar pues las pequeñas partes del feto, así como que también va a ser difícil auscultar pues la frecuencia cardíaca del feto, ¿no? Pues es el polidramnios
Es un estado o no sé si estado, que se observa con mayor frecuencia pues en gestaciones múltiples. Ahora, si nosotros hablamos en cuanto a su incidencia, podemos decir que el polidapnios va a estar presente en el 1% de los embarazos y que de este 1%, el 80% del polidapnios pues va a ser leve, ¿no? Es decir, que las acumulaciones van a ir de 8 a 11 centímetros, 15% va a ser moderado, donde las acumulaciones van de 12 a 15 centímetros, y 5% va a ser grave, donde pues las acumulaciones van mayores o igual a 16 centímetros. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál va a ser las etiologías que van a originar el estado de polidapnios? Bueno, el polidapnios puede ser idiopático o bien pues estar asociado con una variedad pues de trastornos fetales, ¿no? Como por mencionarlos, pues la diabetes mellitus materna, el síndrome de transfusión gemelo a gemelo, la presencia de neoplasias, anomalías fetales tanto cromosómicas como estructurales, un estado de alto gasto cardíaco que conlleve pues a la aparición de la anemia, el síndrome de Bartter fetal y pues trastornos neuromusculares fetales que impidan la deglución. También el polidapnios puede derivarse de una infección ya sea por citomegalovirus, por toxoplasmosis, por sífilis o parvovirus. Mencionaba que las anomalías fetales van a ser la causa más común de polidapnios grave en comparación o mientras que hidramnios idiopática, aquella dada por diabetes mellitus materna o por embarazo, se me olvidó el nombre, o por el síndrome de transfusión gemelo a gemelo, estas van a ser pues patologías que frecuentemente se van a relacionar con hidramnios leve. Ahora, ya vimos que las etiologías que pueden provocar polidapnios pues van a ser diferentes, ¿no? Por lo tanto, pues el tratamiento va a diferir una de otras y se va a enfocar más que nada pues a la causa subyacente. La siguiente, por favor. Hablando un poquito de ellas, en cuanto a las anomalías fetales y neoplásicas, las anomalías fetales van a representar aproximadamente pues 1/3 de los embarazos únicos con polidapnios, donde pues las anomalías más comunes van a interferir ya sea en la deglución y o en la absorción de líquido. Esta disminución de la deglución puede estar dada ya sea bien por una obstrucción gastrointestinal primaria, como en casos de atresia duodenal, atresia esofágica, atresia del intestino superior, o bien por trastornos neuromusculares como la anencefalia, la distrofia miotónica, o también dada por una obstrucción gastrointestinal secundaria, como cuando hay pues riñones displásicos unilaterales masivos, la presencia pues de alguna masa torácica o la presencia de la hernia diafragmática. Mencionaba que a veces pues múltiples vías van a estar involucradas en la producción de exceso pues de líquido amniótico, tal es en el caso del nefroma mesoblástico congénito, que esta pues se va a asociar con polidapnios hasta en el 70% de los casos, y que el aumento del líquido amniótico puede deberse ya sea por un aumento de orina causado por una hipoperfusión renal, por una disminución de la absorción gastrointestinal causada por una compresión intestinal, o por una secreción tumoral de prostaglandinas que van a causar poliuria debido pues a la hipercalemia. La siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros observamos que existe una combinación de restricción de crecimiento fetal y polidapnios, podemos sugerir la presencia pues, de la trisomía 18 o también llamada síndrome de Edwards, en donde pues aquí el exceso de líquido amniótico puede estar relacionado con la dificultad para tragar o alguna presencia de anomalías intestinales.
se nos habla de otra aneuploidía mucho más común, como es pues la trisomía 21, en donde los casos de hidramnios pudiera deberse por la presencia pues de una atresia duodenal. Ahora, hablando del estado de gasto cardíaco alto, pues este estado de alto gasto cardíaco puede conducir a una mayor producción de orina. Y una causa común de este estado, pues es la presencia de una anemia, que esta anemia puede estar causada ya sea por inmunización, por alguna infección por parvovirus, por alguna hemorragia fetomaterna, por alfa-talasemia, por hemólisis de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o también este estado de de gasto cardíaco alto puede producirse por alguna derivación arteriovenosa, como mencionaba, pues el teratoma sacroexigio, ¿no? La diabetes mellitus materna va a representar del 8 al 25% de los embarazos con polidramnios, y la razón por la cual se produce polidramnios pues en estos embarazos complicados por diabetes no está clara, por lo cual pues se han propuesto teorías en la que pues el estado de hiperglucemia materna se transfiere al feto, y este pues adquiere un estado de hiperglucemia fetal, ¿no? Que va a ser la causante pues de la poliuria en el feto, y que esta teoría puede verse respaldada por la observación de que en el polidramnios a menudo se asocia pues con niveles altos de hemoglobina glucosilada materna y con macrosomía. La siguiente, por favor. Hablando del síndrome de Bartter, pues este es un trastorno tubular autosómico recesivo poco frecuente que se va a asociar con la presión intrauterina de alcalosis hipopotasémica tubular renal, en la cual pues como resultado el feto va a desarrollar poliuria y polidramnios alrededor de las 24 a las 30 semanas de gestación, y que mencionaba que los lactantes van a exhibir una poliuria postnatal y pérdida persistente de sal renal que pues van a requerir tratamiento de por vida. Hay una forma aún más grave pero transitoria de estos síndrome de Bartter, y es aquella causada por la mutación en el gen MAGE2 del cromosoma X. Y se dice que este suele ser esencial para la reabsorción de sal renal fetal y para el mantenimiento pues de la homeostasis normal del líquido amniótico, ¿no? Entonces, este trastorno pues ligado al cromosoma X va a tener un inicio muy temprano de polidramnios grave alrededor de las 19 a 20 semanas de gestación, y a menudo va a resultar en parto prematuro a las 22 y 34 semanas de gestación, pero mencionaba que los síntomas van a desaparecer espontáneamente una vez pues llevado a cabo lo que es el parto. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la gestación múltiple, se define polidramnios en gestaciones múltiples como una bolsa de mayor contenido de líquido amniótico que mide 8 centímetros o más. Y podemos categorizar pues este estado de hidramnios como moderado si la bolsa mide menor de 10 centímetros, como severo cuando la bolsa va a medir pues menor de 12 centímetros, ¿no? Mencionaba que se hizo pues un estudio en los cuales se observaron alrededor de 2.000 embarazos múltiples, y que el polidramnio se hizo presente en el 18% de los embarazos monocoriónicos y bicoriónicos. Se mencionaba también que en el polidramnio vinculado con el síndrome de transfusión gemelo a gemelo, se había propuesto la hipótesis de que un feto
usurpaba pues la mayor parte de la circulación común de los dos gemelos y que presentaba pues hipertrofia cardíaca, lo que lo llevaba a un aumento pues del gasto urinario. Así como también se observaron que en el feto receptor habían pues dilatación de los túbulos renales y aumento del volumen de la vejiga. Y que contrariamente en el feto donante, pues los túbulos renales aquí iban a estar distróficos y que presentaba, pues, contrariamente, oligodrapnios. La siguiente, por favor. Bueno, hablando del hidradmios idiopático, este va a representar pues el 70% de los casos de polidramnios. Otra fuente mencionaba que 40%. Y que iba a estar presente pues en el 1% de los embarazos. Ahora, el hidradmios idiopático pues es rara vez identificado durante la ecografía, durante el segundo trimestre, y más que nada pues es un hallazgo incidental que se va pues a notar a medida que la gestación avanza, ¿no? Pero si queremos la edad de gestación en la que se podría detectar ecográficamente el polidramnio sería a las 32 y a las 35 semanas de gestación. Más que nada, el hidradmios idiopático pues es un diagnóstico de exclusión, aunque se mencionaba que muchas veces la causa subyacente se hace aparente al aumentar pues la gestación, ¿no? Y cuando los casos de polidramnios se tornen graves. Al no tener el hidradmios idiopático pues una etiología, el 80% de esta es de tipo leve y mencionaba que 1/3 de estos casos tendían a la resolución y pues por lo tanto los casos de hidradmios idiopático leve pues iban a tener resultados buenos. Ahora, aquí podemos observar las diferentes anomalías y el mecanismo por el cual estos iban a producir hidradmios, ¿no? Es una tabla que por cuestiones de tiempo no voy a mencionar. La siguiente. Bueno, ajá. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del polidramnios? El polidramnios se va a presentar como un tamaño uterino que va a ser grande para la edad gestacional o pues como habíamos comentado como un hallazgo incidental en un examen pues de ultrasonido prenatal, ¿no? El aumento del volumen de líquido amniótico suele ser asintomático, aunque hay casos que se presenta como la falta de aliento persistente, como irritabilidad, contracciones uterinas, molestias abdominales, más que nada pues en casos de hidradmios severo. Cuando la distensión es excesiva, se mencionaba que la madre puede sufrir disnea notoria y que solo le va a ser posible respirar cuando pues adopte una posición erecta, así como también el edema se va a hacer presente. Esto pues debido a una consecuencia de la compresión de los sistemas venosos principales por el útero crecido, ajá. Y que este edema se va a manifestar principalmente en lo que es las extremidades inferiores, en la vulva y en la pared abdominal, ¿no? Mencionaba que en el caso pues del polidramnios crónico, este aumento de volumen de líquido amniótico pues suele ser gradual y posiblemente sea por esto que la mujer tolere lo que son los síntomas, no en el caso del polidramnios agudo, pues donde este aumento excesivo de volumen de líquido amniótico pues es en un plazo relativamente corto de días o semanas y que puede estar pues asociado. ¿Mande? ¿Sigo? Sí, continúa. Ok. Asociado a trastornos graves que podrían conducir pues a la muerte, ¿no?
polidramios agudo mencionaba que tiende a presentarse pues en etapas mucho más tempranas que en el polidramnios grave y que como regla el polidramnios agudo siempre o causaba trabajo de parto antes de las 28 semanas de gestación y que si bien no inducía el parto prematuro, bueno, los síntomas aquí suelen ser mucho más intensos que va a ser pues necesario realizar una intervención. Ujú. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico más que nada se basa en la visualización pues ecográfica de este aumento de volumen de líquido amniótico y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal pues sugirió dos umbrales para diagnosticar el polidramnios y entre estos está la profundidad de la bolsa, no sé si se lee así, dice bueno, El pool que mayor, esta o lo que habías dicho, la bolsa mayor. ok. Ujú. La bolsa mayor que exceda, o sea, igual a 8 centímetros, y el índice de líquido amniótico que sea mayor o igual a 24 centímetros. También podemos clasificar al polidramnios como leve, moderada o grave, dependiendo pues de las mediciones de la bolsa mayor. Cuando esta va de 8 a 11.9 se considera leve, cuando va de 12 a 15.9 se considera moderado y cuando es mayor de 16 pues va a ser severo, ¿no? Al igual que el índice pues de líquido amniótico que va de 24 a 29.9 pues es leve, de 30 a 34.9 va a ser moderado y mayor de 35 va a ser severo. Ujú. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles van a ser pues las complicaciones que se pudieran observar o que se pudieran presentar? Pues bueno, habíamos mencionado que los casos idiopáticos se van a resolver espontáneamente, ¿no? Principalmente si son leves. Cuando esta también puede estar asociado a un riesgo mayor pues de resultados adversos, aparte de los malos resultados que de por sí pues ya están relacionados con las anomalías morfológicas fetales. Y mencionaba que las complicaciones que se pudieran presentar es compromiso respiratorio materno, ruptura de membranas previa al trabajo de parto y parto prematuro, malposición fetal, macrosomía, prolapso del cordón umbilical, abducción placentaria, atonía uterina, posparto. Tanto el compromiso respiratorio materno como la malposición fetal, como la atonía uterina posparto van a ser resultado pues de la distensión excesiva del útero, ¿no? Y que tales complicaciones pueden aumentar la probabilidad de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, así como también pues aumentan el riesgo de parto por cesárea. La siguiente, por favor. Ajá. Como habíamos mencionado pues anteriormente, las etiologías iban a ser diferentes, ¿no? Iban a ser muchas. Por lo tanto, pues el tratamiento se dirige hacia lo que es la causa subyacente. Bueno, en casos de polidramnios idiopáticos, el tratamiento va a depender de la edad gestacional, de la gravedad y de la presencia de los síntomas. A todos los pacientes se realiza lo que es una monitorización ante parto, en donde se lleva a cabo pues, la realización del perfil biofásico con el componente de pruebas sin estrés y el periodo en el cual se van a realizar pues esta monitorización va a depender del grado de polidramnios. Si es un grado leve moderado, pues esta monitorización se va a realizar desde el momento en que se diagnosticó, posteriormente cada 2 semanas hasta llegar a las 37 semanas y a partir de las 37 semanas se va a realizar cada semana hasta culminar en el parto, ¿no? Y en el caso grave, pues esta monitorización se va a realizar cada semana hasta el momento del parto. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal no consideraba pues esta
esta monitorización obligatoria en casos de polidramnios idiopáticos leve. Y se mencionaba que aunque no hay datos de que esta monitorización, esta observación disminuya la mortalidad, dado que el polidramnio se ha asociado con efectos adversos y que aumenta la tasa de mortalidad perinatal, es por lo cual se realizaba pues esta evaluación prenatal, ¿no? Ahora, en casos de polidramnios graves, en la cual pues la madre presente una dificultad respiratoria severa o molestias abdominales que le impidan pues realizar las actividades diarias, las actividades cotidianas, está sugerido el procedimiento de amniocentesis por compresión, descompresión o también llamada amniorreducción. El objetivo de este procedimiento pues es aliviar el malestar. No. Nos pasamos. Aliviar el malestar de los síntomas pues que presente la madre, ¿no? Y regular lo que es pues el volumen de líquido amniótico. Así como también pues se administraba un curso de lo que es la betametasona. En casos de polidramnios leve o en las cuales pues los síntomas se pudiesen tolerar, se mencionaba que pues este procedimiento no iba a estar indicado. Ahora sí, la siguiente. Bueno, aquí hay como que ciertos criterios, lo entendí yo, en la cual pues vamos a observar en las quienes sí se puede aplicar amniocentesis y en quienes no. Y tomemos como panorama general, pues que van a ser pacientes que se presentan con trabajo de parto prematuro o contractibilidad uterina frecuente, ¿no? Si esta paciente tiene menor de 32 semanas de gestación y no cumple con los criterios de amniorreducción, es decir, no presenta pérdida de aliento persistente o dolor abdominal que le impida pues, la realización de sus actividades, no se va a aplicar pues, este procedimiento de amniorreducción. Por el contrario, lo que se le va a administrar pues, es un ciclo corto de indometacina. Esto mencionaba pues, para reducir esta actividad contráctil, ¿no? De lo que es el útero. Así como también se ha mencionado que la indometacina puede disminuir lo que es el volumen del líquido amniótico y también se le administra pues un curso de betametasona. En el caso que se trate pues de una paciente igual, menor de 32 semanas de gestación, pero que esta pues sí presente los criterios de síntomas para amniorreducción, se realiza lo que es la amniorreducción, pero también se administra un curso corto de indometacina antes y después del procedimiento. Cuando se trate de una paciente que esté dentro, que sea mayor o igual a las 32 semanas de gestación, pero menor a las 34 semanas de gestación, mencionaba que pues aquí no se utiliza la indometacina debido a que se le ha relacionado pues con resultados adversos y que de ser necesario se administraba algún otro tocolítico como el linfedipino o algún antagonista de receptor beta 2, así como también pues administraba un curso de betametasona, esto por el riesgo de parto prematuro. Cuando la paciente tuviera mayor de 34 semanas de gestación, aquí ya no se utiliza ningún tocolítico y pues lo que se hace es administrar pues el curso de betametasona, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, hay casos en los cuales se realiza lo que es la amniorreducción. Bueno, ya se hizo la amniorreducción. Posteriormente, en días, se vuelve a llenar otra vez pues de líquido amniótico, ¿no? Vuelve a ser excesivo este volumen. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, para pacientes refractarias menores de 34 semanas, pues se realiza otra amniorreducción.
Además de que se administra pues un ciclo corto de indometacina, menos de 48 horas, siempre y cuando la paciente sea menor de 32 semanas, ¿no? Ahora, ya se hizo el primer procedimiento de amniorreducción, se hace otro procedimiento y después de este procedimiento se vuelve otra vez a llenar pues de líquido amniótico. Entonces, siempre y cuando la paciente sea menor de 32 semanas de gestación, se considera administrar indometacina a largo plazo, pero sí teniendo en cuenta pues el monitoreo de conducto arterioso por el monitoreo, por un riesgo de cierre de conducto arterioso, ¿no? Ahora, cuando la paciente es mayor a 34 semanas de gestación, se realizó ya el primer procedimiento, se realiza un segundo procedimiento y se vuelve a acumular otra vez líquido, pues bueno, aquí ya se considera el parto prematuro como un alivio para pues los síntomas que presenta la madre, ¿no? Pero siempre la decisión se va a individualizar. La siguiente. Y pues como mencionábamos, ¿no? Las dosis de indometacina inicial, mi fuente mencionaba que se iba a iniciar indometacina con 25 miligramos vía oral cada 6 horas, es decir, 4 veces al día, y que pues iba a estar contraindicado en embarazos mayores de 34 semanas de gestación. Sería todo de mi parte. Se quedan contraindicados en mayores, de 32. Mayores de 34. Mayores de 32 semanas. ¿Vale? De 32. De 32. Ok. Entonces, mi compañera quedaría pendiente con el otro tema, doctora. Sí, bueno, ya se acabó. Entonces, de hecho ya son 5 para las 12. Continuaríamos entonces con oligo, ¿no? Sí, doctora. Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Vale? Vayan repasando los otros temas porque me están comentando que ya próximamente tenemos que pues ya ir cerrando pues el curso, entonces no sé la fecha, pero estén preparados por si tenemos que hacer pronto el examen, que yo creo que sí. ¿Vale? No olviden de enviarme sus exposiciones y los que todavía faltan por exponer, hagan sus exposiciones. De todas maneras, pues para que me las envíen, aunque no expongan, porque eso es parte de la parte. ¿Sale? Entonces todos, nada de que faltaba mucho y no la he hecho, no, ya váyanlas preparando, por favor. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes, chicos. Sí, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, doctora. Adiós.